Entonces ahí sí me confirman si están viendo la pantalla y vamos nuevamente a presentarles las diapositivas que no les compartí. ¿Alguien que me confirme si están escuchando y viendo bien Sí, la señora, pantalla? Sí, ahora sí. sí ya se ve. Sí, Sí, sí. profe. Está bien. Sí. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, profe. ¿Alguien que me confirme? Ok. Entonces, vamos entonces a dar inicio. Ya empecé a grabar nuevamente y en esta grabación, pues ahí van a estar estas diapositivas. Como les había mencionado, la titulación que vamos a ver hoy está dada también con equilibrio, así que el tema o el título a estas CIPAS se da titulación en equilibrio, abarca ejercicio 3 y ejercicio 4. Titulaciones y equilibrio químico respectivamente. Como les mencioné, la invitación ya fue dada a todos los canales que ustedes tienen, tanto Teams como correo interno del curso y el foro. La agenda, mencionando que en 13 días cierra y vuelvo a reiterar, es en el entorno de evaluación, más no en el foro, así que ustedes deben de realizar sus avances con antelación porque una vez que cierre, 3 días previo a estos 13 días que faltan, ya no se reciben más avances ni tampoco recibirán realimentación, así que deben estar pendientes del foro porque el 10 de mayo se cierra la fecha para entregar su tarea 4 en el entorno. Una vez que se cierra en el foro, pues ya no recibirán realimentaciones y el foro no se cierra el 10, el foro se cierra días antes. Bien, así que como les mencioné, el objetivo, como está muy ligado con el tema de estequiometría y balanceo, pues vamos a seguir prediciendo el comportamiento y esa estabilidad de esa reacción con aplicaciones industriales, biológicas y ambientales. Y vamos a comprender el principio de esas acciones, que es el tema del ejercicio 3, como método cuantitativo para medir la concentración de una solución, así como la aplicación del equilibrio químico, que es el ejercicio 4, dentro de estas aplicaciones de su formación, sea industrial, sea biológica o ambiental. Ese es el resultado de aprendizaje 3. Como les mencioné, la CIPA pasada vimos la clasificación de las reacciones químicas según su formación y es la que nos vamos a enfocar aquí, no la del grado de calor. Hace parte también de los tipos de reacción, pero vamos a enfocarnos en una de ellas de la segunda transformación y básicamente la neutralización o también conocido como reacción ácido-base. ¿Sí? Reacción ácido-base. Nosotros estamos constantemente con sustancias que tienen acidez o tienen basicidad en el laboratorio y los alimentos que consumimos, los productos de aseo, ¿sí? El mismo aire, el agua con que nos bañamos, el agua que tomamos. Así que toda sustancia va a tener un pH. ¿Y qué es el pH? ¿Sí? Es una escala de medición de la acidez y la basicidad. Así que es más que medir el potencial de acidez. Y la acidez se mide con respecto al H+, es decir, a la concentración de la concentración de H+, o los iones hidrógeno. ¿Bien? Ese es pH, potencial de hidrógeno. Puedo mirar ese potencial de hidrógeno, es decir, que tantos hidrógenos hay, por ejemplo, en una sustancia muy ácida como el ácido clorhídrico, que es supremamente ácido en un laboratorio, por eso hay que tener supremamente cuidado con este. O, por ejemplo, cuando estamos con una acidez estomacal y esa acidez puede estar llegando incluso a 1. O, por ejemplo, el limón, que ya es un poco menos ácido. ¿Por qué? Porque todo lo que esté por debajo del número 7, vamos a decir que es ácido, ¿sí?
El 7 me está indicando que es la mitad del 14, es decir, que estoy llegando a lo neutro. Son muy pocas sustancias que exactamente tienen un pH de neutro, pero con las reacciones químicas buscamos a que lleguen a pH 7 y que están después del pH 7, entonces vamos a hablar que son básicas, es decir, que ese potencial de hidrógeno es muy bajito, tiene más concentración de OH. Entonces aquí predomina el OH menos. Toda sustancia básica, es decir, que tiene un pH por encima de 7, predomina los OH. Mientras que cuando estamos hablando de sustancias ácidas, ¿sí? Todas estas sustancias ácidas van a predominar la concentración de iones H+, es decir, que la tiene, hay una predominancia en esa solución de tener esas concentraciones de H+, por ejemplo, limón, el limón va a ser ácido, ¿sí? Lo sentimos en las papilas gustativas y eso hace que tenga H+, ¿sí? Más que un tomate, ¿sí? Más que la leche tiene un poquito más de OH, el brócoli tiene más de OH que H+. De esa manera se mide el pH, es decir, el potencial de hidrógeno. Así que cada vez que ustedes les hablen de pH, es la abreviatura de P de potencial y H de hidrógeno. Y se escribe con H mayúscula para que por favor los avances que van a entregar se fijen que esté en mayúscula porque es el símbolo químico del hidrógeno. ¿Bien? Entonces, pH es el potencial de hidrógeno. Ok. Vamos a borrar un poquito de esto. Y vamos a concentrarnos en las reacciones ácido-base. Esas reacciones son las que nos interesa el día de hoy para enmarcarnos en el ejercicio 3, que también se llama reacciones de neutralización. Esas reacciones de neutralización que lo vimos la clase pasada, la charla pasada en la CIPAD, nosotros las reconocimos, las debemos de traer de nuevo para identificar que cada vez que un ácido, por ejemplo, no es el único ácido, ácido clorhídrico, se une con una base, no es la única, por ejemplo, hidróxido de bario, me va a generar siempre una sal, siempre me va a generar agua. Ahora, la sal es de acuerdo a la base, ¿sí? Pero siempre me va a generar agua. Así que cuando yo identifico tanto esos productos como los reactivos, yo digo que tengo una reacción de neutralización. El reactivo que tiene OH es la base. Porque saben que es base, siempre lo van a identificar porque tiene OH. Bien. AC, que significa que son soluciones acuosas. Todo lo que tenga entre paréntesis, que ya también lo vimos la charla pasada, acuosa. En este caso, para el agua no es acuosa, sino que se coloca entre paréntesis L. L quiere decir que es líquido. Bien. Entonces, ustedes aquí van a tener una reacción ácido-base. ¿Y cómo saben que es un ácido? Lo vieron en la tarea 2. HCl es un ácido. En este caso, muy fuerte. Es decir, que se va a ionizar completo. ¿Sí? Ácido y el hidróxido de bario se unen para generar el cloruro de bario, que es una sal. Vuelvo y repito, no es que sea la sal de cocina, es una familia que se identifica por su función química, que es la sal. ¿Bien? Sal. Entonces ustedes van a encontrar aquí reacciones que se van a unir el ácido con la base y siempre le va a formar sal y agua. Cada vez que encuentren eso, se van a enfrentar con reacciones de neutralización, porque lo que busca químicamente es que el pH llegue a 7, muy cercano a 7. Bien.
¿Qué incluye? Un ácido, como les dije, fuerte y una base fuerte. Otro ejemplo, tienen el mismo ácido clorhídrico, pero aquí ya cambiamos la base. La base es hidróxido de sodio, ¿sí? Y lo identifican porque, mire, tienen OH. Pues cada función química con OH es una base. Entonces, como ya saben que esto es un ácido y el otro es una base, pues, ¿qué me va a generar? Una sal. En este caso, si es la sal de cocina, cloruro de sodio, ¿sí? Y el agua. Entonces, siempre va a generar sal y agua. Bien, en el laboratorio y en la guía de aprendizaje, ¿qué van a tener como montaje para interpretar una titulación? Cada vez que le hablen de titulación es porque van a tener este montaje. ¿Qué tienen allí? Aquí se los diseñé. Tienen en un vaso precipitado una solución, que es el ácido, o sea, el ácido va abajo de la titulación, en el montaje va en el vaso precipitado. Se le adiciona unas gotas de purificador, puede ser orgánico, para que esto me cambie de color y yo en el laboratorio vea ese cambio de color. Ese ácido fuerte en la guía, ¿cuáles son? De acuerdo a la letra que usted ha seleccionado. Puede ser ácido clorhídrico, puede ser ácido bromídrico, puede ser ácido nítrico, puede ser ácido yodhídrico. Entonces ustedes pueden tener varios tipos de ácido, en este caso fuerte, o este ácido clórico HClO4, cualquiera de estos ácidos que están dentro de la guía de aprendizaje de la letra A hasta la E, son ácidos fuertes. Por eso la titulación que vamos a ver el día de hoy es ácido fuerte con base fuerte. Entonces en el paso vamos a tener el ácido fuerte y si esto lo van a hacer en una experiencia de práctica, van a adicionarle un agitador para que mezcle esta solución. A esto se le coloca un electrodo ¿para qué? Para que esté conectado a un pHímetro y como su nombre lo indica, me va a determinar qué tantos iones tiene la solución. De esa manera, él automáticamente, por medio de un logaritmo, va a reflejarse en el display del equipo cuál es el pH. ¿Y qué va a haber en la bureta? La bureta es este cilindro de vidrio que está graduado, que tiene una llave, que tal vez ustedes ya lo identifican en el laboratorio, y si no, pues está en la guía de aprendizaje. Aquí en la foto, la imagen que les diseñé, pues se las presento, la bureta, y en ella, ¿qué va a haber? La base fuerte, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener ya el segundo reactivo. El primero está en el vaso y el segundo está en la bureta. En la guía de aprendizaje, ¿qué bases de acuerdo a la letra les presenta? Pueden presentarle el hidróxido de sodio o les pueden presentar el hidróxido de potasio. Cualquiera de los dos son bases fuertes que se va a reaccionar con cualquiera de estos ácidos fuertes. De acuerdo a la letra, o el repito, de acuerdo a la letra puede ser cualquiera de estos ácidos. De acuerdo a la letra que usted seleccionó puede ser cualquiera de estas dos bases. ¿Listo? Bien. Resulta que cuando se realiza la apertura de la llave de la bureta, empieza a caer gotas de esa solución de la base hacia el ácido. Y a medida que va pasando ese goteo con el tiempo, se van a ir registrando, ¿sí?, unos pHs cada vez más altos debido a la adición de ese NaOH, porque como es una base, el pH pues debe ir aumentando, como lo acabamos de ver con la escala de pH. Al inicio, es decir, sin una gota de NaOH, el pH va a ser el de la solución, el del ácido. Si es un ácido clorhídrico, en este caso fuerte, el pH inicial será 1. No tiene ninguna gota de NaOH. Y aquí ustedes lo pueden ver. 1, pH 1. Ese pH 1 está empezando en este eje Y. No tiene ninguna sola gota de NaOH. En la medida que ya adicione los 5 primeros mililitros, por ejemplo, de NaOH,
mírelo aquí en la tabla, ya el pH no es 1, sino que ya es 1,18, 1,18, menos ácido, menos ácido, es decir, que aumentó un poquitico, sigue siendo ácido. Ahora, cuando adiciono 10, el pH aumentó unas décimas. Cuando ya adiciono 20, ya aumenta más décimas, 1,95. Cuando adiciono 22 mililitros, más o menos aquí, 22, cada vez, ¿sí? Ese pH va a ser más alejado del inicial. Entonces, aquí vamos a tener 2,2, ¿sí? Cuando adiciono 24, 2,69. ¿Y qué pasa cuando ya adiciono 25? ¿Sí? 25, mire que obtengo un pH de 7. Llegué a la neutralidad. Llegué a lo neutro. ¿Sí? Cuando llegué a lo neutro, aquí lo voy a marcar con 25, quiere decir que me voy a encontrar con un punto que se llama punto de equivalencia. ¿Sí? Este punto de equivalencia, como su nombre me indica, va a marcarme que de aquí hacia adelante voy a tener pHs por encima de 7. Mírenlo acá. 26, cuando adiciono 28, cuando adiciono 30, cuando adiciono 35. Por ejemplo, cuando adiciono 40 mililitros, voy a tener un pH de 12,36. ¿Sí? Entonces, es un pH básico. Y está por encima de ese punto de equivalencia. ¿Ya? Así que voy a tener pHs por debajo del punto y pHs por encima del punto. Lo importante es determinar ese punto de equivalencia, o sea, ese punto en donde las concentraciones son equimolares, es decir, que son iguales tanto del ácido como la base. Ese es el punto de equivalencia. ¿Sí? Es el punto en el cual ha reaccionado cantidades iguales tanto del ácido como la base. Cuando reaccionó la misma cantidad del uno y del otro, voy a encontrar el punto de equivalencia. Bien, ejemplo. Entonces, para que ustedes, por favor, estén pendientes realizando este ejemplo. Suponga que se agrega una disolución de NaOH 0,1 molar desde una bureta a un matraz Erlenmeyer que contiene 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,100 molar. M mayúscula, molar, ya es concentración. Y le piden calcular la concentración del ácido en la muestra analizada. Y le piden hallar también el pH en ese punto, en esa valoración. ¿En qué momento? Antes de agregar el NaOH, es decir, no se ha agregado ni una sola gota. Entonces aquí les presento lo que tienen en la guía. Tienen el soporte universal, tienen el montaje con la bureta, tienen el Erlenmeyer y aquí tienen en la bureta el NaOH que les presenta el ejercicio. ¿Sí? 0,1 molar, está en la bureta, esta es la base fuerte. Y se necesita un ácido, el ácido va a estar en el matraz, en el Erlenmeyer, que es ácido clorhídrico 0,100 molar. ¿Cuánto se tiene? Volumen de 25 mililitros. Pero la llave está cerrada, no se ha adicionado ni una gota. Entonces le piden a uno cuál es la concentración de ese ácido. Pues la concentración de ese ácido, ¿sí? La tengo que hallar y posteriormente hallar el pH y cuál va a ser, ¿sí? El pH ya va a ser de acuerdo a la concentración que tenga ya el ácido clorhídrico, porque no tiene ni una sola gota de NaOH, ¿sí? ¿Cómo determino yo el pH? Hay una fórmula que es potencial de hidrógeno, es decir, pH va a ser igual al logaritmo negativo, o sea, menos log bar. Aquí tenemos unos corchetes, ¿sí?
No son llaves, son corchetes, para que por favor utilicen bien el editor de ecuaciones. No son llaves, son corchetes. Me permito explicarles. Estos son las llaves. Estos son los paréntesis. Y lo que estamos presentando aquí se llama corchetes. Y el corchete usted lo debe colocar adecuadamente en su editor de fórmula. Es una manera de representar concentración, ¿sí? ¿Qué va a ir aquí? La concentración de H+, es decir, la concentración de los iones positivos. ¿Cuáles son los iones positivos en un ácido? Los H+. De manera que yo reemplazo esa concentración de H+, que me están dando, que es 0,1 molar, lo reemplazo. Tengo que usar una calculadora científica si la tienen en físico, o también pueden hacer uso de calculadoras científicas online y determinan cuál es el valor de ese pH. ¿Sí? Ahí lo tienen, es el logaritmo negativo de esa solución de 0,1 molar. Es decir, cuando no se ha agregado ninguna gota de base, la solución va a tener un pH ácido, muy ácido. ¿Proveniente de quién? Pues proveniente de el ácido clorhídrico. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Preguntas? Bueno, continuamos. Calcule la concentración del ácido clorhídrico luego de la adición de 10 mililitros de NaOH. Es decir, ya se empezó a adicionar NaOH, ya se abrió la llave, se abre la llave de la bureta, se va abriendo, va cayendo goticas hacia el vaso precipitado. Dicen que se adicionó un volumen de 10. Entonces, ¿cuál es la solución que tengo? Pues tengo mi ácido H+, tengo la base y me formó agua. ¿Sí? Yo tengo que mirar la reacción, reviso que esté. Erika, ¿me pregunta algo o fue lo anterior? Ok. Entonces vamos a tener aquí que estequiométricamente, mire que es el tema pasado, por eso hacer unión con esta titulación. Estequiométricamente o es equivalente a que una mol de un ácido es igual a una mol de una base. En este caso, pues no estamos hablando de este ácido, ¿no? Aquí es otro tipo de ejemplo. Estamos hablando de cualquier ácido. Aquí voy a colocar un ejemplo de cualquier ácido. ¿Cuál ácido? Por ejemplo, el HCl. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo ácido clorhídrico en este caso, voy a borrar este de aquí, entonces yo voy a tener que una mol de ese ácido clorhídrico, ¿sí? Va a ser igual o equivalentemente igual a una mol de base. ¿Sí? A una mol de base. Es el ácido clorhídrico. Así que, como he adicionado 10 mililitros de la base, eso es antes del punto de equivalencia. Lo vimos que a los 25 es el punto de equivalencia. Entonces, antes del punto de equivalencia, pues ese número de moles, ¿de quién? De la base, ¿cuánto va a ser? Cuando le he adicionado 10. Pues entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que partir de ese volumen de 10 mililitros por factor de conversión, al pasar esto a moles. Así que yo tengo que relacionar, ¿sí? La concentración de NaOH que me están dando, que es 0,1 molar, miren acá, 0,1 molar, que es mol sobre litro. Miren aquí, que es la unidad de la molaridad, ¿sí? Mol sobre litro. Y relaciono cuánto tiene
un litro? Pues tiene 1000 mililitros, de manera que simplifico mililitros con mililitros, litros con litros, y me va a quedar las moles de NaOH. Así que yo voy a determinar cuántas moles de NaOH tengo en mi beaker, en mi vaso precipitado cuando se adicionó 10. ¿Dónde estaba ese NaOH? En la bureta. Se abrió la llave, cayó en el vaso y quiero saber antes del punto de equivalencia cuántas moles de NaOH hay. Pues hay 1,00 por 10 a la menos 3 mol de NaOH. Bien. Entonces, el número de moles de ácido clorhídrico iniciales presentes en los 25, que fue el volumen que ustedes tenían en el beaker, ¿cuántos son? Así como sacamos las moles de NaOH, pues hay que sacar las moles del ácido. Entonces, parto del volumen del ácido, que son 25 mililitros, tengo presente la concentración del ácido, que es 0,1 molar. Pues mire que yo desgloso esa molaridad. Digo que 0,1 molar es igual a ¿qué? A mol sobre litro. Recuerden que molaridad, eso lo vimos las pasadas, molaridad en mol sobre litro. Entonces aquí está, lo estoy desglosando, mol por litro. Y coloco el factor de conversión del volumen. ¿Cuánto equivale un litro? 1000 mililitros. De esa manera simplifico mililitros, simplifico litros y me quedan las moles de ácido clorhídrico. 2,5 por 10 a la menos 3 de ácido clorhídrico. Es decir, ya tengo las moles de ácido y también las moles del NaOH. Se debe trabajar con moles, ¿sí? Cuando se está hablando de disoluciones, se está hablando de concentraciones molares, yo todo esto lo tengo que llevar a moles, ¿bien? Si se están mezclando, pues el volumen tiene que aumentar porque la bureta está abierta, ¿no? Entonces el volumen en el vaso pues va a ir aumentando, ¿sí? Al incrementarse pues este volumen, la molaridad ya va a cambiar. La molaridad inicial no va a ser igual a medida que reciba más volumen de NaOH. Tiene que cambiar la molaridad, pero ese número de moles sí va a permanecer constante. Bien. Así que la cantidad de ácido clorhídrico después de la neutralización parcial, aún no hemos llegado, si es parcial, entonces yo que tengo las moles. Esto que está aquí son las moles del ácido clorhídrico que acabé de hallar, ¿sí? Las voy a restar con las moles de ¿quién? Con las moles iniciales, ¿sí? Con esas moles iniciales que hallé del NaOH, ¿sí? Después de la concentración de esos iones en 35 mililitros. ¿De dónde salió este volumen? Pues si tenía inicialmente, al inicio tenía ¿cuánto? 25, que es lo que me dice el ejercicio, 25. Y le adicioné de NaOH, por decir algo, para este caso, el ejercicio dice le adicioné 10. Entonces, ¿cuánto me da 25 más 10? Pues me da 35. Ahí está. Entonces, en ese punto, perdón, en este punto, en donde yo quiero calcular ese pH, tengo que tener presente qué volumen quedó, ¿sí? Yo puedo cerrar la llave hasta 10 mililitros que adicioné, lo sumo con los 25 y voy a hacer mis cálculos con 35, ¿sí? Entonces, con base en eso, en estos 35, yo lo que voy a empezar es a realizar mi factor de conversión. Entonces, 1,5 por a menos 3 moles de ácido clorhídrico. Ay, profe, pero es que usted dijo que era de NaOH. Recuerden que es una reacción 1 a 1. ¿Qué es una reacción 1 a 1? Una mol, y lo vimos en la diapositiva pasada, una mol de ácido clorhídrico está reaccionando, es equivalente a
Acuérdense, este simbolito que lo vimos en la charla pasada es equivalente a una mol de NaOH. O sea, una relación 1 a 1, el factor estequiométrico que lo vimos en la charla pasada. Reacciona uno de aquí y reacciona otro de acá. Es decir, reacciona una mol de HCl y reacciona una mol de NaOH. ¿Sí? Así que si hay 1,50 por de la menos 3 moles de NaOH, pues habrá 1,50 por de la menos 3 moles de ácido clorhídrico. Bien, eso lo multiplico ¿por quién? Por el factor de conversión del volumen en mililitros. 1 litro tiene 1000 mililitros. Y de esa manera, pues yo voy a simplificar mililitros. ¿Y qué voy a obtener? Las unidades de mol por litro. ¿Y qué es mol por litro? Pues es molaridad. Entonces ya obtuve aquí la molaridad del ácido clorhídrico. Bien. Por lo tanto, me piden hallar el pH. Como ya sé que mi concentración es 0,0429 molar, mire que las concentraciones se dan en molaridad, mire que es la letra mayúscula, molaridad. Aquí se lo escribo para que lo recuerde. Con base en eso, entonces ya me piden el pH. Entonces, teniendo presente la ecuación que acabamos de ver, que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de H más, pues reemplazo ese valor aquí, ¿sí? Al reemplazarlo, ustedes sacan su calculadora científica, sea online o sea por física, y van a obtener este resultado para este ejercicio, 1,37. Mire que ya no es 1 cerrado, ya aumentó un poquito. ¿Por qué son estos 37 de decimales? Debido a la adición del NaOH. Va aumentando un poquito, es decir, se va alejando de la acidez y poquito a poco se va volviendo básico. Profe, es que esto no es básico. No, no es básico. Esto sigue siendo ácido, pero porque apenas hemos adicionado 10 mililitros. Usted puede hacer el mismo ejercicio con 15, con 20, con 22, hasta llegar a 25, luego con 30, con 40, y se puede ir dando cuenta de cómo ha cambiado el pH. Por eso los invito a que ustedes, si quieren, vayan haciendo este mismo ejercicio, cambiando los volúmenes, sacando los valores de pH y comparándolos. A medida que aumenta el volumen de NaOH, pues va a ir aumentando el pH. ¿Listo? Bien. Entonces, después de esa adición de 25 de NaOH con esta concentración a los 25 HCl, es un cálculo simple porque implica una reacción de neutralización completa. Antes es una neutralización parcial, ¿sí? Porque no es el volumen adecuado, todavía no ha sido el suficiente, ¿sí? En el punto de equivalencia, ¿qué es el punto de equivalencia? Las cantidades equimolares. Mire, mire lo está diciendo acá, que la concentración de ese ácido es igual a la concentración de la base, es decir, 1, por la menos 7 molar. Y el pH de la disolución es igual a 7. ¿Por qué? Utilizan la ecuación pH igual a menos logaritmo de la concentración de H más y reemplazan este valor aquí. Al reemplazarlo, pueden obtener un pH de 7. Profe, ¿pero por qué es contracción de OH? Sí, pero miren que aquí dice que es igual. Es igual. ¿Y cuándo es igual? Cuando están exactamente en el punto de equivalencia. ¿Sí? Ahí el pH es igual a 7. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Titulación de ácido base? ¿No? Entonces continúo. Ya para la tabla 4 corresponde al equilibrio químico. Gracias, Diana. El equilibrio químico. Todo en la vida, jóvenes, debe haber un equilibrio. Por ejemplo, me voy a ir a la vida eh, en situaciones diarias. Por ejemplo, no tuve un buen día hoy, ¿sí?
en el sentido que no me salieron bien las cosas, pero mañana es un nuevo día y voy a tratar de mejorar lo que no pude hoy. Trato de como equilibrar eso. O si, por ejemplo, tengo una nota bajita y necesito aumentar la nota, voy a tratar de equilibrar ya el promedio, ¿sí? Por ejemplo, en la vida sentimental estoy muy triste, pues no va a pasar mi vida en esa tristeza, en esa depresión. Yo debo de llegar a un equilibrio, ya pensando un poco en momentos de felicidad, momentos de alegría, momentos de paz, momentos de gozo. Y va a haber momentos tristes, pero no toda la vida es alegría, no toda la vida es tristeza. En la vida, pues también se mantiene ese equilibrio. Así que el equilibrio no solamente es para las reacciones químicas, el equilibrio es para todo en la vida, ¿sí? Y más en las sustancias químicas, pues ustedes aquí lo van a ver. Así que si ustedes, por ejemplo, tienen hidrógeno más oxígeno, en este caso me va a formar agua, ¿sí? Miren la flecha, por favor. La flecha va de izquierda a derecha y tiene un solo sentido, ¿sí? De izquierda a derecha. Resulta que tan pronto se forman algunas moléculas de agua, para este caso agua, puede ser para cualquier reacción, cualquier producto. Tan pronto se va a formar esas moléculas que empieza un proceso inverso. ¿Qué es inverso? Que estas moléculas reaccionan y forman de nuevo la molécula del reactivo. Uy, ¿cómo así, profe? Entonces me devuelvo. Sí, me devuelvo y por eso yo puedo observar reacciones con doble flecha. Y tiene doble flecha, la de arriba tenía uno. Son dos reacciones distintas, sí, pero yo puedo observar que muy pocas veces lo observo en un sentido. La gran mayoría de las veces se observan de doble sentido. Y aquí vamos a hablar de un equilibrio químico. Cuando ustedes vean la doble flecha y mire cómo la tienen, la mitad hacia arriba, la mitad hacia abajo. Es decir, que tan pronto se está formando este producto se devuelve y va a formar los reactivos. ¿Sí? Lo llama equilibrio químico. El equilibrio químico se alcanza cuando las rapideces de las reacciones en un sentido y en otro se igualan. Mire qué importante, se van a igualar, ¿sí? Y las concentraciones van a permanecer constantes, tanto los reactivos como los productos. Bien. En términos generales, muchachos, en términos generales, una reacción A con una cantidad de moles de A va a unirse con una cantidad de B, de la sustancia B, y va a estar en equilibrio químico formando C y D. Una cantidad de C, una cantidad de D. Estas letras minúsculas es como colocar de manera general las cantidades, es decir, las moles. Y voy a obtener a partir de ahí la constante del equilibrio químico. ¿A qué va a ser igual? A la concentración. Mire, corchetes, no es paréntesis, no es llaves, son corchetes. Entonces soy muy clara en eso, corchetes. ¿Por qué, profe, no se puede colocar paréntesis? Porque el paréntesis no significa concentración. Ah, profe, es que yo coloqué paréntesis, tampoco, o llaves tampoco. Y va a estar elevado a las moles de la reacción. Mire la aquí C y mire acá D. ¿Sí? Esos números, esos factores, esa cantidad de cada uno de los productos va a estar aquí implicado. Y va a estar dividido entre los reactivos. ¿Sí? O sea que aquí vamos a tener productos sobre reactivos. ¿Bien? Es una ley que va a establecer que para una reacción reversible, reversible quiere decir que es para ambos lados, mírenlo aquí reversible, tenemos una flecha de izquierda a derecha y tenemos otra flecha de derecha a izquierda, ¿sí?
a una temperatura constante. Aquí la temperatura es igualita, no va a cambiar. Vamos a encontrar una relación de concentraciones de reactivos y productos, ¿sí? Que no cambia, viene siendo constante. Como es constante, yo hablo de una constante equilibrio. La constante equilibrio se denota como una K, ¿sí? Aunque las concentraciones puedan variar, el valor de esa constante para una reacción siempre va a ser la misma. Así que cambien a usted las concentraciones, porque siempre va a permanecer a buscar ese equilibrio. ¿Bien? Ustedes pueden encontrar como información adicional que hay equilibrios homogéneos y heterogéneos. Homogéneos cuando están en la misma especie. Por ejemplo, una reacción cuando usted ve que entre paréntesis aparece la G, quiere decir que todo está en estado gaseoso. ¿Bien? ¿Puedo sacar ahí la constante de equilibrio? Sí. Va a ser NO2, por ejemplo, estamos haciendo un ejemplo, NO2 elevado a la 2. ¿Por qué elevado a la 2? Porque son las 2 moles. Dividido entre el inicio, que es N2O4, elevado a 1. No se coloca aquí el 1, porque es el mismo valor. ¿Bien? Y ese Kc significa C de concentración. Ustedes van a hallar en el ejercicio 4 la constante de equilibrio. Kc es la concentración. ¿Sí? Es una constante de equilibrio que me está describiendo concentraciones molares. Es decir, usted va a reemplazar allí números. Sí, pero esos números son concentración en unidades de molaridad. Así que vuelvo y les aclaro porque muchos de ustedes reemplazan números por reemplazar sin la unidad correspondiente. ¿Bien? Entonces, vamos a tener en cuenta esta nota que aparece en la guía de aprendizaje. Esta la saqué de la guía y les va a ayudar para poder resolver lo que le preguntan en la última columna de la tabla 4. Si la constante de equilibrio es igual a 1, el equilibrio no está desplazado. El atleta tiene un 50% de probabilidad de mantener una oxigenación adecuada. Si la constante de equilibrio es menor, recuerden en matemáticas para aquellos que de pronto no lo tienen presente, esto significa menor. Menor en matemáticas se lee menor que. Como yo leo de izquierda a derecha, entonces observo que la punta me está quedando a este lado, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo lo leo? Yo lo leo que la constante de equilibrio, mire, Kc, de concentración molar, es menor que 1. O cuando está con la apertura hacia la constante de equilibrio, entonces, ¿cómo se lee? Se lee mayor que. Entonces, aquí les coloco este tip para que siempre lo recuerden. Y vamos a leerlo de la siguiente manera. La constante de equilibrio es mayor que 1. Así que yo puedo tener tres opciones. Cuando es igual, la constante de equilibrio a 1. Cuando es menor a 1. Y cuando la constante de equilibrio es mayor que 1. ¿Qué pasa cuando es menor que 1? Pues cuando es menor que 1, quiere decir que va a favorecer a los reactivos. El atleta podría experimentar dificultades respiratorias y un bajo rendimiento, es decir, que no me va a formar el producto adecuadamente, se va a tender más hacia este lado izquierdo. Pero ¿qué pasa si la constante de equilibrio es mayor que 1? Aquí, reemplazando todos estos valores, es mayor que 1. El equilibrio favorece a los productos, es decir, que va a tender más a formar productos que reactivos. Entonces el atleta tiene una alta capacidad de oxigenación y un buen rendimiento para alcanzar la meta. Así que se les presenta a usted estas tres condiciones. Si es igual a 1, menor que 1 o mayor que 1. ¿Qué pasa con el atleta? Va a tener buen rendimiento o bajo rendimiento, va a tener una oxigenación adecuada y eso va a salir a partir del ejercicio de acuerdo a la letra que eligió y el reemplazamiento de los valores. Bien,
Listo, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Estos dos conceptos de titulación de ácido y base fuerte y el concepto de equilibrio químico. Ok. Bueno, joven, entonces eso sería todo por el día de hoy. Si no hay preguntas, les estaré enviando entonces la grabación y, y muchas gracias a todos ustedes por haber estado hoy acá. Bueno, que estén muy bien. Voy a detener la grabación.